y los dos peones que lo empujaban sin piedad contra los sacos apilados junto al galpón. Nadie esperaba que ella lo hiciera. Nadie esperaba que una mujer recién llegada, sin nombre conocido en esas tierras, sin dinero visible en los bolsillos, sin un solo aliado a su lado, levantara la voz de esa manera con tanta convicción. Los peones se detuvieron. La miraron con esa mezcla de sorpresa y desprecio que tienen los hombres que no están acostumbrados a que nadie los frene. Elena no retrocedió ni un paso. Tenía los brazos extendidos, el cuerpo firme, los ojos fijos en los dos hombres, con una claridad que no admitía negociación. Le dijo a uno de ellos que se detuviera. Lo dijo en voz alta. Lo dijo con una calma que era más intimidante que cualquier grito, porque venía de un lugar muy profundo, de ese lugar donde las personas actúan sin calcular las consecuencias, porque simplemente no pueden hacer otra cosa. Marcos estaba de pie junto al camión cargado de sacos, los brazos cruzados sobre el pecho, observando todo con aquella expresión fría que todos en la región conocían bien. Él no movió un músculo al principio, solo miraba. Miraba a Elena, miraba a los peones, miraba a don Félix en el suelo con la mano apoyada en la tierra y los ojos húmedos de vergüenza. Y en ese momento, sin que él lo supiera todavía, algo dentro de Marcos Serrano se movió de una manera que no se había movido en mucho tiempo. Pero para entender lo que pasó ese día frente al galpón de los Álamos, hay que volver al principio. Hay que volver al momento exacto en que Elena Vargas decidió que no tenía nada más que perder, y que eso, paradójicamente, la hacía más libre que nunca. Elena tenía 32 años cuando quedó viuda. No fue una viudez tranquila ni anunciada, ni de las que la gente procesa con algún tipo de preparación previa. Su esposo Tomás murió en un accidente de trabajo en una construcción del centro de la ciudad. Un andamio mal armado, un descuido que alguien cometió, y nadie quiso reconocer. Tomás cayó desde el tercer piso un martes por la mañana. Elena lo supo por una llamada al mediodía, mientras estaba en la ferretería donde trabajaba, revisando un pedido de materiales. Colgó el teléfono y se quedó parada un momento sin poder moverse. Después fue al hospital. Pero ya era tarde. Los meses que siguieron fueron de una dureza que Elena no tenía palabras para describir del todo, ni siquiera para sí misma. Hubo un proceso legal contra la empresa constructora que prometía mucho al principio y que fue cerrándose poco a poco con la burocracia lenta y el dinero de los abogados del otro lado, que era infinitamente mayor que el de ella. Al final no recibió indemnización real, solo deudas acumuladas del proceso. Un hijo de 5 años llamado Mateo, que no entendía bien qué había pasado, pero que dejó de preguntar por su padre después de un tiempo, porque veía que la pregunta hacía llorar a su madre. Y la certeza fría y pesada de que en esa ciudad, con esa historia, sin dinero y sin red de apoyo, no había futuro posible para ninguno de los dos. Fue su tía Rosario quien le habló de los Álamos. La tía Rosario era una mujer práctica, que creía en las soluciones concretas, más que en los consuelos. Le dijo a Elena que había escuchado hablar de un rancho en el interior del estado, cuyo dueño buscaba a alguien de confianza para manejar la administración. No era un trabajo glamoroso, era trabajo de campo, de papeles, de organizar lo que otros desordenaban, pero era real, y era lejos de todo lo que Elena quería dejar atrás. Le dio un número de teléfono. Le dijo que lo llamara antes de que se le pasara el impulso. Elena lo llamó esa misma noche. Nadie contestó. Lo volvió a intentar al día siguiente, y le respondió una voz de mujer que resultó ser la encargada de la casa de la hacienda, quien le dijo que el dueño no estaba disponible, pero que podía venir a presentarse en persona si quería, que la decisión la tomaba él solo y en persona. Elena no tenía dinero suficiente para ir y volver 2 veces, así que decidió que iría una sola vez y que si no funcionaba buscaría otra cosa. Empacó lo necesario en una maleta vieja que había sido de Tomás. Guardó los documentos importantes en una carpeta de plástico. Dobló la carta de recomendación que la tía Rosario le había conseguido a través de su contacto y la puso en el bolsillo del vestido. Tomó a Mateo de la mano a las 6 de la mañana y caminó hasta la terminal de autobuses, con el sol todavía bajo y el aire frío de la ciudad pegado en la piel. El viaje duró casi 8 horas con una parada en el camino. Mateo dormía apoyado en su hombro, con esa confianza absoluta que tienen los niños,
que todavía no saben que el mundo puede complicarse. Elena miraba por la ventana cómo el paisaje cambiaba. Dejaron atrás el cemento gris y los carteles luminosos. Fueron apareciendo los campos abiertos, los colores ocres y verdes profundos, los caminos de tierra que se bifurcaban hacia lugares sin nombre. Elena sintió algo extraño mirando todo eso. Era una mezcla de paz y de miedo que no terminaba de separarse en dos sentimientos distintos. Cuando el autobús la dejó en el pueblo más cercano a Los Álamos, Elena caminó hasta una tienda pequeña y preguntó cómo llegar a la hacienda. El hombre detrás del mostrador la miró de arriba a abajo con esa evaluación silenciosa que hacen las personas de los pueblos chicos con los forasteros. Le dio las indicaciones con pocas palabras. Elena agradeció con una sonrisa que el hombre no devolvió y salió con Mateo de la mano por un camino de tierra que se extendía bajo el sol del mediodía. El calor era seco y directo. Los zapatos de Elena no eran los adecuados para caminar en tierra. Mateo se quejó una vez del calor y después no volvió a quejarse, como si hubiera decidido que no valía la pena gastar energía en eso. Llegaron a la entrada de Los Álamos cerca de las 12:30. El patio principal era amplio y de tierra compacta. Había un camión grande cargado de sacos de granos aparcado junto al galpón de madera. Había peones trabajando en silencio, con ese ritmo pausado y constante que tiene el trabajo de campo cuando ya nadie necesita apurarse, porque el ritmo es el mismo todos los días. Y había Marcos Serrano, de pie junto al camión con una camisa azul, los ojos entrecerrados contra la luz del mediodía, observando a sus hombres con esa autoridad silenciosa que no necesita gritos ni gestos para hacerse sentir. Elena se acercó con paso firme, aunque el corazón le golpeaba fuerte dentro del pecho. Se presentó con su nombre completo. Explicó el motivo de su visita. Sacó la carta de recomendación y se la extendió. Marcos la tomó. La leyó en silencio con la misma expresión cerrada de siempre. Cuando terminó de leer, levantó la vista y la miró durante un segundo que se sintió más largo de lo que era. Había algo detrás de esos ojos que Elena no supo leer del todo. No era crueldad, no era desprecio exactamente. Era una especie de muro, el tipo de muro que construyen los hombres que han pagado caro el precio de confiar y que han decidido que ese precio no vale la pena volver a pagarlo. Marcos le devolvió la carta sin decir nada por un momento. Después le dijo que el puesto ya estaba cubierto. Lo dijo sin dramatismo, sin crueldad innecesaria, pero también sin ninguna apertura, como quien cierra una puerta con llave y guarda la llave en el bolsillo. Elena no se movió de inmediato. Lo miró a los ojos un segundo más de lo que él esperaba. Después dobló la carta con cuidado. La guardó en el bolsillo del vestido, tomó la mano de Mateo y dio media vuelta. No lloró, no suplicó, no hizo ninguno de los gestos que los hombres como Marcos esperan cuando le dicen que no a alguien que necesita un sí. Caminó hacia la salida con la espalda completamente recta, como si no acabara de recibir una puerta en la cara después de 8 horas de viaje. Marcos la vio alejarse, y algo en esa imagen lo incomodó de una manera que no pudo ignorar aunque lo intentó. No había dado ni 10 pasos cuando escuchó el ruido. Voces ásperas levantándose desde el costado del galpón, un golpe seco contra el suelo. Y entonces la voz de Elena, clara, firme, sin temblor, diciendo basta con una convicción que detuvo el aire del patio entero. Marcos se giró. Lo que vio lo detuvo en seco. Don Félix estaba en el suelo. Elena estaba de pie entre él y los dos peones con los brazos extendidos, y Marcos Serrano comprendió en ese instante que había cometido un error que tendría que corregir antes de que esa mujer llegara a la salida. Marcos no era un hombre acostumbrado a dudar de sus decisiones. Lo había aprendido por necesidad más que por carácter. Cuando heredó Los Álamos a los 23 años, la hacienda era un desastre ordenado, el tipo de desastre que alguien ha construido con años de descuido y que por eso parece casi intencional. Su padre era un hombre bueno en muchos sentidos, pero no era un administrador. Gastaba lo que producía y a veces un poco más. Confiaba en las personas equivocadas con demasiada frecuencia. Firmaba contratos sin leerlos bien, porque creía que la palabra de un hombre era suficiente garantía, y en ese error había perdido 2 veces parcelas que luego costó años recuperar. Cuando murió, dejó deudas con 3 proveedores distintos. Un contrato de arrendamiento vencido con un vecino
que había aprovechado la situación para quedarse con el uso de tierras que no le correspondían, y trabajadores que hacían el mínimo posible porque sabían que nadie los iba a desafiar. Marcos tomó todo eso a los 23 años y se sentó frente a los papeles durante 3 noches seguidas sin dormir. Al final de esas 3 noches tenía un plan. No era un plan brillante ni sofisticado, era un plan de trabajo puro, levantarse antes que nadie, conocer cada metro de la hacienda, hablar con cada proveedor personalmente, renegociar cada deuda con lo que hubiera disponible, despedir a quien no cumplía y contratar a quien demostrara que podía hacerlo. Fue un proceso lento y a veces brutal. Hubo meses en que Marcos comía lo mismo que los peones porque no había margen para más. Hubo temporadas en que los números no cerraban y él se quedaba despierto haciendo cálculos en papel hasta que encontraba la manera de que cerraran, aunque fuera por poco. Pero fue construyendo los Álamos con esa paciencia obstinada que tienen las personas que no tienen otra opción. Y con el tiempo la hacienda fue creciendo, no de golpe, no de manera espectacular, sino de la manera que crecen las cosas que se construyen bien, que es despacio y con raíces profundas. A los 28 años, Marcos era dueño de una hacienda próspera, respetada en la región, con trabajadores que cumplían porque él cumplía, con proveedores que confiaban porque él pagaba en fecha, con tierras que producían porque él las conocía y las cuidaba como si fueran parte de su propio cuerpo. Y fue entonces cuando conoció a Valeria. La conoció en una feria ganadera del estado. Ella era consultora de agronegocios, o eso decía, y tenía esa clase de inteligencia que sabe presentarse de la manera exacta que cada persona necesita ver. Con Marcos fue directa, práctica, habló de números y de productividad y de mercados, con una fluidez que a él le resultó irresistible, porque era el idioma en que él pensaba. Estuvieron juntos casi 3 años. Marcos le abrió los Álamos como no lo había hecho con nadie. Le mostró los libros. Le presentó a sus proveedores más importantes. Le contó sus planes de expansión, sus proyecciones a 5 años, sus miedos más concretos sobre el mercado. Y Valeria escuchaba con esa atención que él confundía con amor y que en realidad era otra cosa. Cuando se fue, no se fue sola ni en silencio. Se fue con información suficiente para arruinarlo. Se asoció con Díaz, un hombre de la región que llevaba años queriendo las tierras del sur de los Álamos porque eran las más productivas y porque colindaban con las suyas de una manera que las hacía estratégicamente valiosas. Con la información que Valeria le entregó, Díaz construyó una demanda por supuesto incumplimiento de contrato en una operación de semillas que había ocurrido 3 años antes y que Marcos nunca imaginó que pudiera usarse en su contra. El proceso legal duró 2 años completos. Marcos ganó, pero a un costo que fue más allá del dinero y el tiempo. Perdió algo que no tiene nombre preciso, esa certeza tranquila de que uno puede abrirle la puerta a alguien y que eso no va a terminar con un cuchillo en la espalda. Desde entonces, cada persona que llegaba a los Álamos con una historia bien contada y una carta de recomendación y una sonrisa preparada, pasaba primero por ese filtro invisible que Marcos había construido dentro de sí mismo. No era crueldad deliberada, era el tipo de protección que uno construye cuando el costo de no tenerla ha sido demasiado alto. Pero la tarde en que vio a Elena plantada en el patio del galpón, con los brazos extendidos, protegiendo a don Félix, ese filtro tuvo una grieta que Marcos no pudo ignorar por más que lo intentó. Se acercó despacio. Los 2 peones que habían empujado al viejo retrocedieron cuando lo vieron venir con esa calma que era más pesada que cualquier amenaza. Marcos no necesitaba levantar la voz ni cambiar la expresión. Bastaba con que se moviera en una dirección para que todos en ese patio supieran que algo había cambiado. Se paró junto a Elena y miró a los 2 hombres durante un momento largo. Les dijo que recogieran los sacos que habían tirado, que fueran a ayudar al señor don Félix a incorporarse, que después tomaran sus cosas y se fueran a trabajar al sector más alejado de la hacienda hasta que él los llamara, y que rezaran para que ese llamado llegara pronto. Lo dijo en voz baja y pareja. Los peones obedecieron sin decir nada. Marcos se agachó junto al viejo. Don Félix tenía polvo en el pelo y en la ropa, y una expresión de vergüenza, que era más dolorosa de ver que cualquier herida física. Marcos le puso una mano en el hombro y le dijo algo en voz muy baja.
Don Félix asintió lentamente y respiró hondo. Después Marcos se puso de pie y miró a Elena. Ella seguía allí. No había fingido que no había pasado nada. No había retrocedido hacia la salida, aprovechando la distracción. Lo miraba con esa misma expresión directa de cuando le había entregado la carta. Sin cálculo, sin búsqueda de aprobación. Solo mirándolo como quien espera que las cosas sean lo que son, y no lo que conviene que parezcan. Marcos le preguntó si había tenido experiencia en trabajo administrativo. Elena respondió que sí. 4 años manejando la contabilidad y los pedidos de una ferretería mediana, negociaciones con proveedores, contratos de arrendamiento básicos, hojas de cálculo y archivos físicos. Todo eso lo dijo sin inflar nada, sin adornar, con una precisión que venía de alguien que sabe exactamente lo que vale y no necesita que nadie lo confirme. Marcos la escuchó. Después miró a Mateo, que seguía de pie junto a su madre con esa calma seria que tenía, agarrado de su mano, mirando todo sin miedo y sin agitación, como alguien que ha aprendido a leer los ambientes antes de reaccionar a ellos. Marcos le preguntó a Elena cuánto tiempo necesitaba para instalarse. Ella respondió que no tenía dónde instalarse todavía, que había venido directo desde el autobús sin hacer escala en ningún lado. Marcos procesó eso un momento. Después le dijo que había una habitación pequeña junto al depósito de semillas que no se usaba desde hacía meses, que no era lujosa pero estaba limpia y era sólida, que podía quedarse allí mientras evaluaban juntos si el trabajo funcionaba. Elena lo miró antes de responder. Era ese segundo de evaluación silenciosa en que una persona decide si puede creerle a otra. No era desconfianza, era cuidado. La diferencia entre las dos cosas es sutil pero real, y Elena la conocía bien. Después aceptó, sin efusividad, sin lágrimas de alivio, con la misma calma con que había enfrentado todo lo demás ese día. Esa noche, mientras Mateo dormía profundamente en el catre pequeño que Marcos había mandado llevar a la habitación, Elena estuvo despierta mucho tiempo mirando el techo bajo de madera. Pensaba en Tomás, y en lo que hubiera dicho si la viera allí. Pensaba en la tía Rosario, y en la certeza tranquila con que le había dado ese número de teléfono. Pensaba en ese hombre de camisa azul, que la había rechazado por la mañana, con una frialdad que no dejaba espacio para la esperanza, y que por la tarde le había abierto una puerta sin explicar del todo por qué. No era gratitud exactamente lo que sentía, era algo más cauteloso y más honesto que eso. Era la conciencia de que estaba parada en un terreno completamente nuevo, con reglas que no conocía todavía, rodeada de personas que cargaban sus propias historias y sus propias heridas, y que moverse con cuidado en ese terreno no era debilidad. Era la única manera de que ese comienzo frágil y extraño llegara a convertirse en algo real. Al otro lado de la hacienda, Marcos estaba sentado en el corredor de la casa principal, con un vaso de agua fría en la mano y la oscuridad del campo adelante. Pensaba en lo que había hecho. No se arrepentía, pero tampoco estaba tranquilo del todo. Había algo en Elena Vargas que no terminaba de encajar en ningún esquema que él conociera. Y eso, para un hombre que había aprendido que lo que no comprende puede hacerle daño, era exactamente el tipo de cosa que no podía simplemente ignorar. Los primeros días de Elena en Los Álamos fueron una prueba silenciosa que nadie anunció, pero que todos aplicaron con la consistencia de quienes llevan años en un lugar y saben reconocer cuando algo nuevo amenaza el equilibrio que han construido. Los trabajadores la miraban de reojo cuando cruzaba el patio. No era hostilidad abierta, era esa observación calculada que hacen las personas que necesitan tiempo para decidir si algo que llega es una amenaza o una oportunidad, o simplemente algo que hay que aceptar porque el patrón lo decidió. Las mujeres que venían los martes a lavar ropa la saludaban con esa cortesía fría y perfectamente calibrada que dice exactamente tanto como quiere decir y nada más. Nadie le cerró la puerta en la cara. Nadie le dijo una palabra fuera de lugar. Pero nadie tampoco la hizo sentir que su presencia era bienvenida de verdad. La excepción era don Félix. Desde el primer día, desde el momento exacto en que Elena lo había defendido sin tener ninguna razón visible para hacerlo, el viejo la trató con una calidez genuina que no tenía nada de protocolo. Le mostraba dónde estaba cada cosa con paciencia real.
Le explicaba las costumbres de la hacienda, los ritmos del trabajo, los nombres de los animales y los sectores del campo. Le contaba pequeñas historias del lugar, con esa manera pausada y sin prisa que tienen los hombres viejos que ya no necesitan demostrar nada a nadie. Elena lo escuchaba con una atención que no era estratégica ni calculada, era genuina. Don Félix le recordaba a su padre, de una manera que no podía explicar del todo, pero que reconocía en los gestos y en el tono. Su padre había sido un hombre callado y bueno, que murió cuando ella tenía 18 años, y cuya ausencia todavía aparecía de vez en cuando, en momentos inesperados, como una presencia que nunca terminó de irse del todo. El trabajo que Marcos le asignó era concreto, exigente y revelador. Había 3 meses de facturas archivadas sin criterio visible, en cajas de cartón, que alguien había apilado en la esquina de la oficina sin ningún sistema. Había contratos con proveedores de semillas, de alimento para el ganado y de mantenimiento de maquinaria, varios con cláusulas que habían vencido y que nadie había actualizado porque nadie se había tomado el trabajo de revisar las fechas. Había un registro de gastos operativos que mezclaba compras de la hacienda con gastos personales, de una manera que hacía imposible entender cuánto costaba realmente mantener cada sector productivo. Elena se sentó frente a todo ese material el primer lunes por la mañana con un café, un cuaderno nuevo y la determinación tranquila de alguien que ha enfrentado cosas más complicadas que un archivo desordenado. Trabajó sin parar hasta que el sol empezó a bajar y la luz por la ventana de la oficina se volvió naranja y larga. Marcos pasó por allí 2 veces ese día. La primera vez se detuvo un segundo en la puerta, miró lo que Elena estaba haciendo sobre el escritorio y siguió caminando sin decir nada. La segunda vez se quedó en la puerta más tiempo. Elena levantó la vista y lo miró sin hacer gestos. Él le preguntó si necesitaba algo. Ella dijo que sí, que necesitaba los registros de compra del proveedor de granos de los últimos 6 meses para cruzarlos con las facturas que estaba revisando. Marcos fue a buscarlos él mismo. Tardó 10 minutos. Volvió con una carpeta, la puso sobre el escritorio de ella y se fue sin más explicaciones. Los trabajadores que estaban en el patio en ese momento lo vieron. Ninguno dijo nada, pero todos entendieron algo que en el lenguaje silencioso de las haciendas no necesita palabras. Mateo pasaba los días con don Félix mientras Elena trabajaba. No fue una decisión formal. Fue una de esas cosas que suceden naturalmente cuando 2 personas conectan sin necesidad de que nadie las presente de manera oficial. Don Félix lo había adoptado con esa naturalidad sencilla que tienen algunas personas mayores con los niños, sin condescendencia ni aspavientos. Le enseñaba los nombres de cada animal con paciencia real. Le explicaba para qué servía cada herramienta del galpón. Le mostraba cómo se plantaba una semilla a la profundidad justa para que no se muriera de frío ni de calor. Mateo lo escuchaba con esa concentración seria que su madre reconocía y que siempre le partía el corazón de ternura porque era la misma concentración con que su hijo hacía absolutamente todo en la vida, desde jugar hasta comer. A veces, cuando Elena salía al atardecer a buscar a su hijo para la hora de cenar, lo encontraba sentado junto a don Félix en el borde del galpón, los dos mirando el campo en silencio, como si compartieran un pensamiento que ninguno de los dos necesitaba poner en palabras. Esa imagen le hacía algo adentro que no tenía un nombre preciso, pero que se parecía mucho a la paz. Al final de la primera semana completa, Elena le entregó a Marcos un informe de 4 páginas apretadas. Contenía una lista detallada de todos los errores que había encontrado en la contabilidad de los últimos 3 meses, con fechas, montos y referencias cruzadas. Tenía un registro de las cláusulas vencidas que necesitaban renovarse con urgencia, ordenadas por prioridad. Y tenía al final una propuesta de reorganización del sistema de archivo que cualquier persona, con sentido básico de orden, podía aplicar y mantener sin necesidad de capacitación especial. Marcos leyó el informe esa noche en el corredor de la casa principal, con la única luz del techo encendida y el campo oscuro adelante. Lo leyó completo, de principio a fin, sin saltarse ninguna sección. Había 3 errores en los registros contables que le habían costado dinero sin que él lo supiera. No era una suma enorme,
pero era suficiente para molestarlo consigo mismo, que era exactamente el tipo de molestia que Marcos toleraba peor. Había una cláusula con el proveedor principal de semillas que vencía en menos de un mes, y que de no renovarse a tiempo, podía dejarlo sin suministro en plena temporada de siembra, que era el peor momento posible. Y había una propuesta de reorganización, que era tan clara y tan práctica, que Marcos tardó un momento en aceptar que no había pensado en ella antes. Dobló el informe. Lo dejó sobre la mesa con cuidado. Se quedó mirando el campo por un rato largo sin pensar en nada concreto. Después fue a dormir. A la mañana siguiente, llegó a la oficina antes del desayuno y le dijo a Elena que podía proceder con la reorganización del archivo, que tenía autorización para hablar directamente con el proveedor de semillas para renovar el contrato en los términos que ella considerara adecuados, y que a partir del lunes siguiente su salario reflejaría el nivel real del trabajo que estaba haciendo y no el que habían acordado provisionalmente al principio. Elena escuchó todo sin interrumpirlo. Cuando él terminó, dijo gracias con una sencillez que no tenía ningún cálculo detrás. Marcos asintió y se fue. Esa mañana, mientras cruzaba el patio hacia el galpón con la luz todavía baja y fresca, tuvo la sensación nítida de que algo estaba cambiando en Los Álamos. No sabía todavía si ese cambio iba a costarle algo o si iba a darle algo. Pero estaba cambiando. La renovación del contrato con el proveedor de semillas resultó ser una negociación más complicada de lo que el papel hacía parecer. El hombre se llamaba Bernal. Tenía unos 50 años bien llevados, una sonrisa demasiado pulida para ser espontánea y la costumbre de hablar en rodeos tan amplios que uno podía perder el hilo si no prestaba atención constante. Elena lo llamó un martes por la mañana a las 9 en punto, que era la hora en que él había dicho que estaría disponible. Bernal fue afable desde el primer momento, del tipo de afabilidad que usa el espacio cordial para no comprometerse con nada concreto. Le dijo que lo mejor sería reunirse en persona para discutir los detalles, porque algunas cosas en los contratos se entienden mejor mirándose a los ojos. Elena anotó la fecha, la hora y el lugar. Colgó el teléfono y fue a contarle a Marcos. Él la escuchó sin interrumpirla. Después hizo una pausa y le dijo que fuera sola a la reunión, que confiaba en su criterio para manejarla. Lo dijo con esa brevedad suya que no dejaba espacio para la duda, pero que tampoco hacía teatro de la confianza. Elena lo miró un momento. Entendió el peso de esas pocas palabras. En una hacienda donde cada decisión con consecuencias financieras había pasado siempre por las manos del dueño, delegar esa negociación en alguien que llevaba una semana allí era una declaración que no necesitaba explicación adicional. El pueblo donde Bernal había propuesto reunirse quedaba a 40 minutos de la hacienda. Elena llegó 10 minutos antes de la hora acordada. Pidió un agua y revisó sus notas una última vez. Había pasado 2 noches analizando el contrato original punto por punto. Había identificado 4 cláusulas que necesitaban ajustarse para que los términos fueran realmente favorables a Los Álamos. Tenía los números que justificaban cada cambio. Y tenía algo más, que era el nombre y el contacto de un proveedor alternativo que había encontrado investigando por su cuenta, al que no iba a mencionar a menos que fuera necesario, pero que era su carta de respaldo si Bernal decidía no ceder en nada. Bernal llegó 12 minutos tarde con una disculpa fluida que claramente había usado antes muchas veces. Pidió el almuerzo más elaborado del menú y pasó los primeros 20 minutos hablando de la temporada agrícola en general, del clima, de los precios del mercado, de su sobrino que acababa de empezar en el negocio. Era un hombre que usaba la conversación como herramienta de desgaste, que esperaba que la otra persona se impacientara o se ablandara antes de entrar al tema real. Elena lo dejó hablar, respondió lo necesario. No demostró impaciencia, no miró el reloj. Simplemente esperó con esa paciencia tranquila que tiene quien sabe que el tiempo que pasa no le está quitando nada. Cuando Bernal finalmente sacó los papeles, Elena ya tenía los suyos sobre la mesa. Había marcado cada punto con una anotación precisa al lado. Le explicó los cambios que necesitaba con una claridad que no dejaba espacio para la ambigüedad. No era agresiva, no era condescendiente, era directa con esa directness que resulta más efectiva que cualquier presión, porque obliga a la otra persona a responder al fondo de las cosas
y no a los bordes. Bernal intentó 2 veces llevar la conversación hacia terreno más vago, hacia los términos generales, hacia la buena relación histórica con la hacienda. Elena lo regresó al punto concreto, las 2 veces con la misma calma. Al tercer intento, Bernal se recostó en la silla, la miró con una expresión que era mezcla de evaluación y de algo que se parecía al respeto, y preguntó qué tenía en mente exactamente. Elena se lo dijo. Cuando salió de ese restaurante 40 minutos después, el nuevo contrato que llevaba en la carpeta tenía 3 puntos clave modificados a favor de los Álamos. Precio por tonelada reducido, plazo de entrega garantizado y una cláusula de penalización por demora que en el contrato anterior no existía. Esa tarde, cuando Elena volvió a la hacienda y le presentó el resultado a Marcos, él escuchó cada detalle sin interrumpirla. Cuando ella terminó, asintió una sola vez. Solo eso. Pero Elena ya sabía leer ese gesto y sabía lo que valía. Lo que Elena no sabía era lo que había ocurrido en la hacienda mientras ella estaba en el pueblo. Había venido Castillo, el dueño del rancho vecino, un hombre de esos que siempre llegan con información que nadie pidió envuelta en una cortesía que hace difícil rechazarla sin parecer grosero. Se había sentado con Marcos en el corredor de la casa principal. Había aceptado un café y con esa suavidad de los que clavan el cuchillo mientras sonríen, le había dicho que en el pueblo había quienes se preguntaban qué clase de trabajo hacía exactamente la viuda recién llegada. Lo dijo con una sonrisa calibrada. Lo dijo como quien hace un favor. Marcos lo miró durante un segundo largo, que debió sentirse incómodo para Castillo. Después le dijo que el trabajo de Elena era administración y contabilidad, que era la persona más competente que había tenido en ese puesto desde que la hacienda existía, y que si alguien en el pueblo tenía preguntas sobre los asuntos de los Álamos, podía dirigirlas directamente a él. Castillo terminó el café más rápido de lo previsto. Dijo que no había querido ofender y se fue. Marcos se quedó solo en el corredor después de que el otro se marchó. Sabía perfectamente que los comentarios de Castillo no eran inocentes. Sabía que en los pueblos pequeños la reputación puede usarse como herramienta de daño, con la misma eficacia que cualquier arma más visible. Y sabía que alguien había enviado a Castillo con ese mensaje. La pregunta era ¿quién? Y esa pregunta tenía una respuesta que no tardaría mucho en volverse evidente. El nombre de esa respuesta era Lucía. No era del pueblo, era de la ciudad, pero de una zona de la ciudad donde los problemas se resuelven con abogados y los vínculos se construyen sobre intereses que raramente se nombran en voz alta. Lucía Montoya era consultora de agronegocios con un currículum sólido y una capacidad real para leer los números de una empresa y encontrar sus puntos vulnerables. Esas 2 cosas juntas la hacían útil y peligrosa en proporciones que dependían de cómo se la usara. Había conocido a Marcos hace 3 años en una convención agrícola del estado. Era inteligente, presentable y muy consciente de ambas cosas, sin que esa conciencia se convirtiera en arrogancia visible. Con Marcos había tenido algo que nunca terminó de definirse del todo. No llegó a ser una relación formal con nombre y futuro acordado. Pero tampoco fue una cosa sin peso ni consecuencias. Marcos le había abierto cierta parte de sí mismo, menos de lo que había abierto con Valeria, pero suficiente para que Lucía creyera que había algo real que valía la pena seguir construyendo. Cuando ese acercamiento se disolvió, por razones que cada uno guardaba en su versión y que nunca coincidían del todo, Lucía no lo procesó con la misma facilidad con que procesaba otras cosas en su vida. No lo aceptó como un cierre, lo guardó como algo inconcluso. Y las cosas inconclusas, para las personas como Lucía, no desaparecen, se convierten en presencias que buscan la manera de resolverse. Siguió apareciendo en la vida de Marcos con pretextos profesionales que tenían siempre una lógica plausible. Le mandaba análisis de mercado que él no había pedido, pero que eran buenos, y que a veces resultaban útiles. Lo llamaba para consultarle sobre proyectos de otros clientes, en los que su experiencia podía ser relevante. Cada vez que Marcos respondía con esa cordialidad fría que usaba para mantener las distancias, ella volvía con algo nuevo. No era acoso, era esa persistencia suave que algunas personas confunden con afecto
y que en realidad es una negativa a aceptar lo que ya se ha dicho. Cuando llegó a sus oídos a través de una cadena de contactos que conectaban el pueblo con la ciudad, por vías que ella conocía bien, que Marcos había contratado a una viuda de la ciudad para manejar la administración de los Álamos, Lucía sintió algo que no quiso llamar por su nombre. Lo llamó interés profesional. Se dijo que era razonable estar atenta a quién manejaba los números de una hacienda con la que ella tenía cierta familiaridad. Se convenció de que preguntar era parte de su trabajo, y con esa convicción emprendió un camino que iba a complicar muchas cosas para muchas personas. Empezó por Castillo. El vecino era un contacto antiguo que le debía un favor de esos que en el mundo de los negocios rurales se cobran con información. Le pidió que fuera a ver a Marcos con el pretexto que quisiera y que dejara caer el dato de la viuda de manera que generara incomodidad sin provocar una confrontación. Castillo lo hizo con la eficiencia de quien ha jugado ese tipo de juego antes. Después Lucía hizo algo más directo. Llamó a una mujer del pueblo que tenía acceso a los Álamos a través de su hijo, que era peón en la hacienda. Le hizo preguntas específicas sobre Elena. Le preguntó cómo trabajaba, cómo se relacionaba con los trabajadores, cómo la trataba Marcos en el día a día. La mujer respondió con la franqueza de quien cree que está siendo útil sin medir las consecuencias reales de lo que está compartiendo. Elena no sabía nada de todo esto. Seguía llegando a la oficina temprano cada mañana, trabajando con esa concentración limpia que tenía, recogiendo a Mateo al atardecer, pasando las noches tranquilas en la habitación pequeña. Había empezado a conocer los Álamos de una manera más profunda y más real. Sabía qué zonas producían más y cuáles consumían recursos por encima de lo que justificaban. Sabía que el sistema de riego del sector norte tenía una pérdida que nadie había localizado porque nadie había hecho la medición correcta. Sabía que había un proveedor de alimento para el ganado al que se le seguía pagando el precio de hace 3 años, simplemente porque nadie había vuelto a renegociar. Cada cosa que descubría la anotaba en su cuaderno propio con fechas y referencias, no porque quisiera guardarse la información, sino porque era su manera de pensar, de organizar lo que veía antes de convertirlo en algo accionable. Una tarde de la segunda semana, mientras revisaba un archivo en la oficina, escuchó voces en el patio. Reconoció la voz de Marcos, y después escuchó una voz femenina que no conocía. Salió un momento al corredor y vio a Lucía. Estaba de pie en el patio con un vestido claro y una carpeta bajo el brazo, hablando con Marcos con esa fluidez de quien conoce bien el terreno que pisa. Marcos la escuchaba con los brazos semicruzados, no tan cerrado como con personas que le generaban rechazo claro, pero tampoco abierto del todo. Elena los observó solo el tiempo necesario para registrar la escena. Después volvió adentro y siguió con su trabajo. No fue curiosidad lo que sintió. Fue algo más parecido a la alerta silenciosa que se activa cuando el cuerpo reconoce una dinámica antes de que la mente termine de procesarla. Esa noche, por primera vez desde que llegó a Los Álamos, Elena tardó mucho tiempo en dormirse. No porque tuviera miedo de algo concreto, sino porque empezaba a entender que el terreno en que estaba parada era más complejo de lo que había parecido al principio, y que mantener el equilibrio allí iba a requerir algo más que competencia técnica y voluntad de trabajar duro. Lucía se quedó 2 días en Los Álamos con el pretexto de estar preparando un informe regional sobre perfiles productivos de haciendas medianas del interior del estado. Era un pretexto plausible, porque era parcialmente cierto. Lucía hacía ese tipo de informes con regularidad, pero el nivel de detalle con que quería revisar Los Álamos específicamente no tenía nada que ver con un informe general. Marcos no le cerró la puerta, pero le marcó los límites con esa claridad silenciosa que era su manera de comunicar lo que no quería negociar. Le ofreció acceso a información general sobre producción y le dijo que hablara con el capataz para los detalles operativos. Lucía aceptó con la gracia de quien sabe que tiene tiempo y que el primer movimiento no tiene que ser el definitivo. La primera mañana, Lucía llegó a la oficina donde trabajaba Elena con la excusa de necesitar datos históricos de producción de los últimos 3 años. Elena la recibió sin calentura ni frialdad. Buscó los archivos con la eficiencia de siempre. Respondió cada pregunta con precisión.
Y todo el tiempo tuvo la sensación de que debajo de cada pregunta que Lucía hacía en voz alta, había otra pregunta que no estaba haciendo. Lucía tenía una manera de conversar que parecía casual y que no lo era. Le preguntó a Elena cuánto tiempo llevaba en el sector agropecuario. Le preguntó cómo había llegado a Los Álamos. Le preguntó con una sonrisa muy bien calibrada, que podría haber pasado por amabilidad, si le resultaba difícil adaptarse a la vida del campo después de haber vivido en la ciudad. Elena respondió todo con la misma calma, sin defensas visibles, sin hostilidad que pudiera usarse en su contra, pero sin dar nada más de lo que le pedían. Cuando Lucía se fue esa mañana, Elena cerró la puerta de la oficina despacio. Se quedó un momento parada y después volvió al trabajo sin darle más espacio mental del necesario. Lo que Lucía hizo esa tarde fue más directo. Encontró a don Félix trabajando solo en el costado del galpón, reparando una bisagra de madera, y se sentó en un cajón cercano a conversar con él con esa naturalidad de quien conoce el lugar desde antes. Don Félix no era un hombre desconfiado por principio. Escuchaba a quien le hablaba con la misma atención de siempre. Lucía le habló de los cambios que notaba en la hacienda, de lo diferente que se sentía el ambiente desde hacía unas semanas. Lo hizo suavemente, sin preguntas directas, dejando que el viejo llenara los silencios con lo que tuviera. Don Félix habló de Elena con el afecto genuino que ya era natural en él. Le dijo que la mujer trabajaba duro y que lo hacía bien, que había ordenado cosas que llevaban años revueltas, que era buena con su hijo y que trataba a todos con respeto real. Lo dijo con la sencillez de quien no tiene razones para mentir ni para callar. Lucía escuchó todo con aquella sonrisa que llegaba hasta cierto punto y no más. Después, cuando el viejo hizo una pausa, dijo algo en voz muy baja. Algo que no era una pregunta, sino una observación suelta, como un pensamiento que se le escapara. Dijo que esperaba que Marcos no estuviera confundiendo lo profesional con otras consideraciones. Lo dijo tan suavemente que podría no haber sido dicho. Pero don Félix lo escuchó, y el viejo, que en sus muchos años había aprendido a distinguir las intenciones detrás de las palabras, guardó silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque estaba calibrando lo que acababa de escuchar y decidiendo qué hacer con ello. Lucía se levantó, le agradeció la conversación y se fue con la misma soltura con que había llegado. Esa noche don Félix esperó a que todos hubieran terminado la cena y fue a buscar a Elena a la oficina antes de que ella cerrara. Entró, cerró la puerta con cuidado y le contó lo que Lucía había dicho. Lo hizo sin adornos ni dramatismo, con la precisión de quien sabe que la información importa y que distorsionarla, aunque sea un poco, puede cambiar las consecuencias. Elena lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó, le agradeció de una manera que venía de adentro. Don Félix la miró un momento y le dijo algo que ella guardó con cuidado. Le dijo que en Los Álamos había personas buenas y personas que usaban la bondad de otros como herramienta, que la diferencia no siempre era visible al principio, y que aprender a distinguirlas antes de que la confusión costara caro era la habilidad más importante que podía desarrollar en ese lugar. Elena pensó en esas palabras mucho tiempo esa noche, no porque fueran nuevas para ella, sino porque el viejo las decía desde un lugar de experiencia real y concreta, sin ningún interés propio detrás, y eso les daba un peso diferente. Al día siguiente Lucía se fue. Antes de subir al auto, tuvo con Marcos una conversación breve en el corredor de la casa. Elena no la vio, pero don Félix sí. Marcos escuchó con los brazos cruzados y respondió poco. Lucía se fue con esa sonrisa que nunca llegaba del todo a los ojos. Esa tarde Marcos fue a la oficina y le dijo a Elena que si alguien de afuera le pedía información sobre la hacienda, debía consultarle a él antes de compartir cualquier cosa. Lo dijo como una instrucción operativa, sin dramatismo. Elena dijo que entendía, y ambos supieron que lo que Lucía había puesto en movimiento durante esos 2 días no había terminado con su partida. La temporada de siembra llegó con esa urgencia propia que tiene en el campo, donde los tiempos no son sugerencias, sino condiciones que el suelo y el clima imponen con una autoridad que ningún calendario humano puede negociar. Los días se volvieron más largos en horas de trabajo y más cortos en todo lo demás. Elena coordinó la recepción del primer cargamento de semillas bajo el contrato que había renegociado con Bernal,
supervisó el inventario de insumos con el capataz, organizó un sistema de registro diario por sector que permitía ver en cualquier momento cuánto se estaba gastando en qué lugar y compararlo con lo proyectado. Era el tipo de sistema que parece simple cuando está funcionando y que cuesta semanas construir de manera que realmente funcione. Marcos lo vio en acción la primera semana y no dijo nada, pero empezó a llevarle los papeles de las reuniones importantes antes de tenerlas en lugar de después. Eso, en la gramática de los Álamos, era una señal clara. Las reuniones en las que Elena empezó a participar le mostraron dimensiones de la hacienda que los archivos solos no podían mostrar. El veterinario que venía cada 15 días era un hombre metódico que llevaba registros propios de cada animal y que tenía una perspectiva de la salud del ganado que era invaluable para planificar los ciclos productivos. El encargado del sector de granos era callado y preciso, del tipo de persona que no habla mucho, pero que cuando habla dice exactamente lo que hay que saber. Un comprador potencial de la cosecha de soja que apareció una tarde era un hombre de ciudad que hablaba rápido y daba por sentadas cosas que no estaban acordadas, y Elena lo notó y lo anotó sin decir nada en ese momento, sabiendo que serviría después. Los trabajadores fueron ajustando su actitud hacia Elena de una manera que no tuvo un momento de quiebre visible, sino que fue una acumulación de pequeñas evaluaciones que terminaron en un resultado distinto al del principio. Ella no buscó el afecto de nadie, no hizo favores calculados, no usó a Mateo como elemento de simpatía, simplemente llegaba temprano, trabajaba bien, trataba a cada persona con el mismo respeto sin importar su rango, y cuando había un error en algo que dependía de ella, lo reconocía sin rodeos y lo corregía. Eso, en un ambiente donde la jerarquía se protegía con defensas y el error se ocultaba por reflejo, fue más efectivo que cualquier estrategia social elaborada. Un mediodía que Elena almorzaba sola con un plato sencillo y un cuaderno abierto, se acercó a su mesa Rodrigo, uno de los dos peones que el primer día habían empujado a don Félix. Era joven, no llegaba a los 25, con esa mezcla de arrogancia mal sostenida y fragilidad subyacente que tienen los hombres que crecieron sin que nadie les pusiera límites desde el afecto. Se sentó frente a ella sin pedir permiso, pero tampoco con descaro. Le dijo, mirando más la mesa que a Elena, que lo que ella había hecho ese primer día en el patio había sido valiente, que él no esperaba que nadie los frenara. Elena lo escuchó. Después le preguntó por qué habían hecho eso. Rodrigo se quedó callado un momento real. Después dijo que Fermín llevaba semanas diciéndoles que don Félix le pasaba información a Marcos sobre lo que los peones hacían mal, que era una especie de vigilancia encubierta. Elena lo miró. Le dijo que no creía que eso fuera cierto, que don Félix era un hombre bueno con 20 años de lealtad real a esa hacienda, que si le contaba algo a Marcos, era porque era su responsabilidad, no porque buscara perjudicar a nadie. Rodrigo no respondió. Se levantó. Dijo que solo había querido decirle lo que pensaba y se fue. Elena terminó el almuerzo pensando en el nombre que Rodrigo había mencionado. Fermín era el otro peón del primer día, el más callado, el que siempre parecía estar escuchando más de lo que correspondía. En esa misma semana, Elena encontró en el archivo algo que no buscaba, una inconsistencia pequeña en apariencia, pero que no podía ser un error casual. Un pedido de insumos para el sector de riego que figuraba como recibido y pagado, pero que según el inventario actualizado nunca había llegado al depósito. El monto no era enorme, pero era real. La firma en el formulario de recepción era de Fermín. Elena no fue con eso directamente a Marcos. Revisó primero todos los registros relacionados con Fermín de los últimos 6 meses, buscando si había más. Encontró 3 casos más, siempre montos pequeños, siempre la misma firma, siempre insumos que figuraban como recibidos y que el inventario real no registraba. Los anotó todos en su cuaderno con fechas, montos y referencias cruzadas. Después fue a buscar a Marcos y le pidió 15 minutos. Él la recibió en el corredor de la casa. Elena puso el cuaderno sobre la mesa, abrió la página correcta y le explicó lo que había encontrado con la precisión seca de siempre. Sin acusaciones, sin dramatismo, solo los datos y lo que los datos decían. Marcos escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, le preguntó si estaba segura. Ella dijo que sí,
Él tomó el cuaderno y lo revisó página por página, con esa calma que se hacía más densa cuando algo lo afectaba de verdad. Al final lo cerró y le dijo que le daba 24 horas para confirmar los datos, de una manera que no alertara a nadie. Esa noche, mientras revisaba los últimos documentos antes de cerrar la oficina, Elena escuchó pasos afuera que se detuvieron un momento junto a la puerta y después siguieron. Nunca supo con certeza quién era, pero tuvo la sensación clara de que alguien había estado escuchando. Y esa sensación no la dejó dormir bien. Las 24 horas que Marcos le había pedido a Elena no fueron tranquilas, aunque lo parecieran desde afuera. La hacienda siguió su ritmo visible con esa normalidad aparente que tienen los lugares cuando algo se está moviendo debajo de la superficie. El sol salió a la misma hora. Los animales fueron al potrero como siempre. Los peones empezaron su jornada sin novedades visibles. Pero debajo de todo eso, había una tensión específica que Elena sentía en cada momento de ese día, aunque no pudiera verla con los ojos. Pasó la mañana entera revisando cada documento relacionado con Fermín desde que había llegado a trabajar en Los Álamos 4 años atrás. Cruzó fechas de pedidos con fechas de entrega. Comparó firmas en diferentes formularios para asegurarse de que todas correspondían a la misma persona. Verificó contra las copias de facturas del proveedor que afortunadamente guardaba sus propios registros y que con una llamada había podido confirmar que los pedidos en cuestión nunca habían sido entregados en la dirección de la hacienda. Al final del día, la carpeta que tenía frente a ella contenía evidencia documentada de 4 irregularidades distintas, cada una con fecha, monto, número de pedido y firma. No era una suma que pudiera arruinar a nadie, pero era un patrón deliberado y sostenido en el tiempo, y eso era mucho peor que un error aislado, porque implicaba intención. Lo que Elena no había calculado era que Fermín también se había puesto en movimiento. Rodrigo, con esa impulsividad de los jóvenes que actúan antes de medir las consecuencias, le había dicho a Fermín algo que no debería haberle dicho. No con detalles exactos, pero lo suficiente para que Fermín entendiera que Elena había estado haciendo preguntas relacionadas con él. Y Fermín era de los que no esperan. Era del tipo que cuando siente el piso moviéndose, busca la salida antes de que la puerta se cierre. Esa tarde fue a la oficina de Elena con el pretexto de necesitar un formulario de solicitud de licencia. Era un pretexto perfectamente normal que nadie habría cuestionado. Elena lo atendió con la misma naturalidad de siempre. Le buscó el formulario. Le respondió las preguntas menores que él hizo sobre el proceso. Pero mientras Fermín estaba allí, sus ojos se movían de una manera que Elena notó sin reaccionar externamente. Miraba el archivador, miraba el escritorio, miraba los lugares donde Elena guardaba los documentos que revisaba. No era el movimiento de alguien que busca algo concreto, era el movimiento de alguien que evalúa. Cuando Fermín se fue, Elena fue directamente al archivador donde guardaba los documentos originales que había estado revisando durante el día. Estaban donde los había dejado. Pero había algo ligeramente diferente en cómo estaban ordenados. Una carpeta que ella tenía el hábito de poner con el lomo hacia afuera estaba al revés. Era un detalle tan pequeño que podría haber tenido 1000 explicaciones, pero Elena no era del tipo de persona que descarta los detalles pequeños cuando el contexto los hace relevantes. Fue directamente donde Marcos y le dijo que necesitaba hablar antes de las 24 horas acordadas. Le explicó lo que había notado. Marcos la escuchó. Su expresión fue cambiando a medida que ella hablaba. No de manera dramática, pero sí de una manera que Elena ya sabía leer. Cuando terminó, Marcos salió de la oficina sin decir nada. Le dijo a Elena que se quedara adentro y fue al galpón donde Fermín estaba terminando su turno de esa tarde. Elena no los vio hablar, pero desde la ventana entreabierta de la oficina escuchó los tonos. Marcos hablaba bajo y parejo, como siempre. Fermín respondía con algo que sonaba a justificación al principio, y después se volvía silencio. 10 minutos después, Marcos volvió a la oficina. Le dijo a Elena que Fermín dejaría la hacienda al día siguiente, con lo que correspondía por ley, que no habría escándalos ni acusaciones en público, porque en un pueblo pequeño eso complicaba más de lo que resolvía. Elena asintió. Marcos se quedó parado en la puerta un momento antes de irse.
Le dijo sin mirarla directamente que había hecho bien en traerle esa información, que alguien con menos carácter podría haber mirado para otro lado para evitarse problemas. Elena respondió que mirar para otro lado solo funcionaba hasta que el problema crecía lo suficiente para que ya no hubiera manera de ignorarlo. Marcos la miró entonces. Un momento corto pero real y directo. Después se fue. Esa noche Fermín recogió sus cosas en silencio. Rodrigo lo vio salir y no dijo nada. Don Félix, que lo supo al día siguiente, le dijo a Elena con esa honestidad tranquila que lo definía que Fermín había estado 4 años en Los Álamos y que en todo ese tiempo nunca había sentido que el hombre perteneciera realmente al lugar. Elena le preguntó por qué no lo había dicho antes. El viejo respondió que una cosa es sentir algo y otra muy diferente es poder probarlo. Que el instinto solo no alcanza para acusar a nadie con justicia. Elena pensó en eso durante el resto del día. Pensó que don Félix tenía razón. Pensó también que la línea entre proteger a alguien y callarse por no tener pruebas era más fina de lo que parecía, y que cruzarla hacia el lado equivocado podía tener consecuencias que no siempre eran visibles hasta que era demasiado tarde para corregirlas. Después de la partida de Fermín, algo en el ambiente de Los Álamos se acomodó de una manera que todos notaron, pero que nadie describió con palabras porque no era necesario. Era como cuando el ruido de fondo que uno ya no escucha porque lleva demasiado tiempo presente, de repente desaparece y uno se da cuenta de cuánto espacio mental estaba ocupando sin que lo supiera. El trabajo fluyó con menos fricciones invisibles. Los peones que quedaban parecían más concentrados, más presentes en lo que hacían. Y Rodrigo, que había sido parte del problema el primer día en el patio, fue convirtiéndose paulatinamente en uno de los trabajadores más confiables del galpón. No fue un cambio dramático ni anunciado. Fue el tipo de transformación que ocurre cuando alguien que actuaba bajo una influencia negativa queda librado de esa influencia y vuelve a ser quien realmente es. Sin Fermín empujándolo hacia comportamientos que no le eran naturales, Rodrigo resultó ser un hombre joven, con buen criterio y disposición real para el trabajo. Elena lo notó, y no hizo nada especial al respecto. No lo felicitó en público, ni le dio un reconocimiento formal. Simplemente lo trató con el mismo respeto constante que le daba a todos, y ese trato, paradójicamente, fue lo más motivador que alguien le había dado en mucho tiempo, precisamente porque no dependía de ninguna actuación ni de ningún esfuerzo especial. Marcos, mientras tanto, había empezado a hacer algo que Elena tardó varios días en identificar con claridad, aunque lo percibía desde antes de poder nombrarlo. Había empezado a quedarse cerca. No de una manera que forzara una situación ni que obligara a nombrar nada, sino de esa forma sutil y algo torpe que tienen las personas que se resisten a sus propios sentimientos y que por eso se acercan de costado, como si llegaran a un lugar por casualidad, cuando en realidad lo han buscado. Aparecía en la oficina con preguntas que podría haber respondido con los datos que ya tenía. Se quedaba 5 minutos más de lo necesario en las reuniones donde Elena participaba. Un mediodía pasó junto al galpón donde Elena revisaba un inventario con el capataz y se detuvo a cierta distancia mirando el horizonte, sin ninguna razón operativa para estar exactamente allí. Elena era consciente de todo esto, de una manera que prefería no analizar todavía. Tenía razones concretas para ese cuidado. Tenía un hijo que dependía de ella de manera total. Tenía un trabajo que recién empezaba a consolidarse. Tenía una vida que había comenzado a reconstruirse sobre una base que todavía era nueva. Añadir una variable de ese peso, antes de que la base fuera sólida, era un riesgo que no podía evaluar con claridad todavía. Así que lo dejaba estar sin hacer nada al respecto, sin cerrarlo ni abrirlo, esperando que el tiempo aclarara lo que la urgencia podía confundir. Un jueves de ese mes, llegó a la hacienda una carta por mensajero. Era una notificación formal de un estudio jurídico de la ciudad. Iba dirigida a Marcos. Elena la recibió. La dejó sobre su escritorio sin abrirla y le avisó por radio que había correspondencia importante esperándolo. Marcos llegó ese mismo día por la tarde. Leyó la carta en la oficina de Elena mientras ella esperaba sin interrumpirlo. Cuando terminó le mostró el documento sin decir nada todavía. Elena lo leyó. Era de Díaz. No era una demanda esta vez,
Era una oferta de compra formal por el sector sur de Los Álamos. El precio era económicamente razonable, que era exactamente lo que la hacía más peligrosa que una oferta ridícula. Una oferta ridícula es fácil de rechazar. Una oferta razonable te obliga a argumentar el rechazo de otra manera. Elena leyó el documento completo 2 veces. Después, le preguntó a Marcos si había alguna razón operativa para considerar vender esa sección. Él dijo que no. Le preguntó si había alguna presión financiera actual que lo pusiera en una posición difícil. Marcos la miró con esa mezcla de incomodidad y respeto que ella ya reconocía y que aparecía cuando una pregunta tocaba algo verdadero. Dijo que los últimos 2 años habían sido ajustados, aunque no había una crisis inmediata. Elena asintió, puso el documento sobre el escritorio y le dijo que antes de responder necesitaba revisar los números reales de los últimos 3 años, que la respuesta que Marcos diera tenía que venir de una posición de claridad completa y no de suposiciones. Marcos la miró un momento y dijo que adelante. Esa noche, Elena trabajó hasta tarde con Mateo durmiendo en la habitación de al lado y el campo en silencio afuera. Fue armando con paciencia el cuadro financiero real de Los Álamos, y lo que encontró la sorprendió. No porque las cosas estuvieran mal, sino porque estaban mejor de lo que Marcos parecía saber. Y eso le decía algo importante sobre el estado de un hombre que llevaba años construyendo y cargando, y decidiendo solo, tan ocupado mirando lo que faltaba, que había dejado de ver lo que ya estaba. El informe que Elena preparó tardó 2 días completos, no porque los datos fueran difíciles de conseguir, sino porque quería que estuvieran ordenados de una manera que cualquier persona pudiera entender sin necesidad de conocer contabilidad avanzada. Los números tenían que hablar por sí solos, con la claridad suficiente para que Marcos tomara una decisión desde un lugar de certeza real. Había un crecimiento sostenido de la productividad del sector sur en los 3 años analizados, que era exactamente la sección que Díaz quería comprar. No era casual. Díaz sabía bien lo que estaba pidiendo. Había una reducción de costos operativos del 18% en el último año, parte de la cual era resultado directo de las correcciones que Elena había implementado en las primeras semanas. Y había una proyección a 2 años, basada en la tendencia actual que mostraba a Los Álamos, en su mejor posición económica en casi una década si se mantenía el rumbo. Elena le presentó el informe a Marcos una mañana con buena luz, de pie junto a la ventana de la oficina. Él lo leyó en silencio, de principio a fin, sin saltarse nada. Cuando levantó la vista, le preguntó si los números eran seguros. Ella dijo que sí, y que podía mostrarle la fuente de cada cifra si lo necesitaba. Marcos dijo que no era necesario. Le preguntó entonces si había algo que él debiera saber que no estuviera escrito en el papel. Elena respondió que había una cosa, que la oferta de Díaz llegaba exactamente en el momento en que Los Álamos empezaba a mostrar de manera medible que era más valioso de lo que parecía, que ese timing no era una coincidencia, que alguien le había entregado información reciente y detallada sobre la situación de la hacienda para que pudiera hacer una oferta que sonara razonable y no oportunista. Marcos la miró con una intensidad que ella sostuvo sin pestañear. Le preguntó si tenía idea de quién podía haber sido esa persona. Elena no respondió de inmediato. Después dijo que tenía una hipótesis, pero que prefería no nombrar a nadie sin más certeza. Marcos asintió. Después, en un cambio de tono que Elena no esperaba en ese momento, le dijo que llevaba semanas observándola trabajar. Le dijo que había visto cómo manejó a Bernal, cómo encontró el fraude de Fermín, cómo construía información de manera que lo invisible se volvía visible, y que por todo eso necesitaba hacerle una pregunta directa. Le preguntó si había algo en su historia, en sus razones para estar en Los Álamos, que él debiera saber y que ella no le hubiera contado todavía. Elena lo miró. Hubo un segundo de silencio que no fue incómodo sino real. Después le contó. Le habló de Tomás con la honestidad seca de quien no busca compasión sino comprensión. Le contó el accidente, el proceso legal, las deudas heredadas, los meses de deterioro lento en la ciudad. Le habló de la noche antes de tomar el autobús, cuando Mateo dormía y ella estaba sentada en el piso de la cocina vacía,
pensando que quizás estaba cometiendo el error más grande de su vida. Le dijo que ese miedo no había desaparecido del todo, que seguía allí, más pequeño pero presente, recordándole que lo que había construido era todavía frágil y que debía cuidarlo. Marcos la escuchó hasta el final sin interrumpirla, sin cambiar la expresión de esa manera que hacen algunos para demostrar que están escuchando. Con esa atención completa y quieta, que Elena había aprendido a reconocer como una de las formas más genuinas de respeto que ese hombre tenía disponibles. Cuando ella terminó, él guardó silencio un momento. Después le dijo que iba a rechazar la oferta de Díaz, que no iba a vender ninguna sección de Los Álamos, y que quien hubiera estado filtrando información sobre la hacienda hacia afuera iba a encontrar que eso tenía consecuencias. Elena asintió. Cuando salió de la oficina, el sol estaba alto, y el campo brillaba con esa intensidad viva que tiene la tierra en plena temporada de crecimiento. Don Félix estaba en el borde del galpón, como casi siempre. La vio pasar y le sonrió con esa calidez tranquila, que era su manera permanente de decirle que todo iba bien. Elena le devolvió la sonrisa y siguió caminando. Por primera vez desde que había llegado, sintió algo que se parecía a la certeza. No la certeza de que todo iba a salir bien. Era algo más honesto y más real que eso. Era la certeza de que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto con las personas correctas, y que aunque fuera frágil todavía, eso era suficiente. Esa misma tarde llegó una noticia que cambió el escenario de golpe. La noticia llegó por teléfono al mediodía. Era la hermana de don Félix, una mujer mayor que vivía en un pueblo a casi 2 horas de distancia y que raramente llamaba a la hacienda porque sabía que las llamadas personales interrumpían el trabajo. Pero esa vez llamó. Le dijo a quien contestó que necesitaba hablar con Marcos o con alguien de confianza. Elena fue quien tomó el teléfono, porque Marcos estaba en el potrero revisando el ganado. La mujer le dijo que había recibido una carta extraña. No tenía remitente claro. Estaba escrita con un lenguaje formal y educado que contrastaba con el anonimato. Y su contenido hablaba de don Félix y de ciertas irregularidades en el manejo de materiales en Los Álamos. La carta no hacía acusaciones directas, pero sugería que el viejo podía estar involucrado en cosas que no correspondían y que si la hermana lo quería proteger, debía convencerlo de hablar antes de que la situación empeorara. Elena escuchó todo con cuidado. Le dijo a la mujer que don Félix estaba perfectamente bien, que era uno de los trabajadores más respetados y queridos de la hacienda, y que lo que decía esa carta era completamente falso. Le prometió que Marcos se comunicaría con ella personalmente. Colgó y fue a buscar a Marcos de inmediato. Lo encontró junto al potrero norte. Le contó todo lo que la hermana había dicho. Marcos escuchó sin moverse. Su expresión fue cerrándose de una manera específica, que Elena ya reconocía como la señal de que algo lo estaba afectando de verdad. Cuando ella terminó de hablar, él se quedó en silencio un momento. Después le dijo que iba a llamar a la hermana, que se encargara de que don Félix no se enterara todavía. Elena fue a la oficina y abrió su cuaderno. Buscó una anotación de varias semanas atrás, algo que había registrado casi como un detalle menor en el momento. Era la fecha en que había visto a Lucía hablando con don Félix junto al galpón, y al lado había una nota que decía que la conversación había durado más de lo que parecía necesario para un intercambio casual. Le llevó el cuaderno a Marcos cuando volvió del potrero. Le señaló la página. Marcos leyó la anotación. La leyó 2 veces. Después levantó la vista y la miró con esa expresión que pedía confirmación de lo que ya estaba pensando. Elena le dijo que sí, que creía que Lucía había usado esa conversación con el viejo para construir una narrativa falsa que pudiera usarse como herramienta de presión. Que la carta anónima a la hermana tenía el sello de alguien que sabía cómo crear incomodidad sin exponerse directamente. Marcos asintió lentamente y se fue sin decir más. Esa tarde fue al galpón y habló con don Félix. Elena no estuvo presente, pero cuando el viejo la buscó después, sus ojos tenían esa humedad que Elena había aprendido a leer, como el alivio que llega cuando alguien finalmente te dice que no estás solo. Don Félix le contó que Marcos le había dicho que nadie en esa hacienda iba a tocarlo mientras él estuviera allí, que lo que había pasado no era culpa suya, y que la persona responsable de esa carta
Iba a encontrar que había cometido un error que no iba a poder ignorar. Elena le puso la mano en el brazo. Don Félix asintió despacio. Después le dijo algo que ella no esperaba. Le dijo que Marcos llevaba muchos años sin confiar en nadie de verdad más allá de la superficie, que había construido los Álamos solo porque no sabía hacerlo de otra manera, y que eso tenía un costo que el viejo había visto acumularse con los años, que desde que Elena llegó, algo en ese hombre había empezado a moverse de una manera que don Félix no había visto desde hacía mucho tiempo. Elena escuchó sin interrumpirlo. Cuando el viejo se fue, ella se quedó sola en la oficina un rato largo. No era el momento de analizar lo que don Félix había dicho sobre Marcos. Había algo más urgente. Había una persona que había intentado dañar a un hombre bueno con una mentira construida con paciencia y con medios. Y Elena sabía que Marcos iba a responder. La pregunta era cómo iba a hacerlo y qué papel iba a jugar ella en esa respuesta. Marcos llamó a Lucía esa misma noche. Lo hizo desde el corredor de la casa principal, de pie, con el campo oscuro adelante y la voz baja y pareja que tenía cuando decía cosas que no necesitaban volumen para llegar con todo su peso. La conversación duró casi 20 minutos. Lucía intentó defenderse desde el principio. Intentó explicar que la conversación con don Félix había sido casual y que ella no había enviado ninguna carta a nadie. Lo hizo con esa fluidez entrenada que tenía para los argumentos difíciles, buscando el ángulo desde donde la situación pudiera verse diferente. Marcos la dejó hablar, no la interrumpió, no subió el tono, esperó a que ella terminara y después le dijo con la misma calma de siempre que lo que había hecho era una traición a la confianza de un hombre viejo que no le había hecho ningún daño en su vida, que si volvía a involucrarse en los asuntos de los Álamos de cualquier manera, directa o indirecta, él tomaría las medidas que correspondían sin ninguna consideración personal de por medio, y que esa era la última conversación que iban a tener. Colgó. Lo que siguió en los días posteriores fue más tranquilo de lo que Elena esperaba. Lucía desapareció del panorama con esa discreción de quien ha perdido y prefiere retirarse sin añadir más ruido a la derrota. La carta a la hermana de don Félix no tuvo consecuencias reales, porque Marcos habló personalmente con la mujer y se aseguró de que entendiera con claridad que su hermano no tenía ningún problema y que lo que decía esa carta era una mentira fabricada. La hermana agradeció la llamada con una emotividad sincera que Marcos recibió con la misma brevedad de siempre, y que a su manera también le afectó. La vida en los Álamos retomó su ritmo, pero algo había cambiado de manera que no tenía marcha atrás. Marcos y Elena empezaron a hablar de manera diferente, no sobre el trabajo, que siempre había tenido su propio canal claro y fluido, sino sobre otras cosas, cosas que no tenían que ver con contratos ni con sistemas de archivo. Una tarde, mientras revisaban juntos los planos del nuevo sistema de riego que Elena había propuesto para el sector norte, Marcos le preguntó qué había estudiado. Ella le contó. La secundaria completa, 2 años de administración de empresas en una universidad nocturna que tuvo que dejar cuando quedó embarazada de Mateo. Siempre había pensado que volvería. La vida fue poniendo otras cosas adelante y volver había dejado de ser una posibilidad visible. Marcos escuchó todo sin decir nada por un momento. Después le dijo que en el pueblo había una modalidad de cursado a distancia para la carrera que ella había empezado, que él lo sabía porque la encargada de la casa lo había hecho así algunos años atrás y lo había terminado. Lo dijo con la brevedad de quien entrega información útil, sin hacer un discurso de ello. Elena lo miró. Tardó un segundo en responder. Después dijo que lo iba a pensar. Marcos asintió y volvió a los planos. Elena guardó ese momento durante el resto del día. Pensó en lo que significaba que ese hombre, con todo lo que tenía encima en ese periodo, hubiera buscado esa información y se la hubiera dado de esa manera. No con fanfarria, no como un gesto diseñado para impresionar, con la misma funcionalidad concreta, con que hacía todo lo que realmente le importaba. Esa noche le habló a Mateo sobre la posibilidad de retomar sus estudios. El niño la escuchó con su seriedad habitual, y después le dijo que si estudiaba iba a saber más cosas. Elena se rió de una manera que no había reído en mucho tiempo. Le dio un abrazo largo, y pensó que su hijo tenía una manera de reducir las cosas
a su verdad esencial que era completamente suya. 2 días después, llegó a la hacienda un hombre joven bien vestido con un maletín y una tarjeta del estudio jurídico de Díaz. Dijo que venía a hacer seguimiento sobre la propuesta de compra. Marcos lo recibió en el corredor de la casa. Escuchó lo que tenía que decir y le respondió que la respuesta era no y que era definitiva. El hombre asintió, guardó la carpeta y se fue con la misma compostura con que había llegado. Marcos lo vio alejarse desde el corredor. Cuando se giró, Elena estaba allí. Marcos la miró y le dijo que Díaz no era del tipo que acepta el primer no sin intentar otro camino. Elena respondió que cuando intentara ese otro camino, iban a estar listos. La siguiente movida de Díaz llegó por una vía que ninguno de los dos hubiera predicho si les hubieran preguntado. No fue legal, no fue económica, fue personal de una manera calculada que revelaba cuánto esfuerzo había puesto alguien en entender a Elena antes de usarla como herramienta. Díaz encargó una investigación sobre su pasado. No era ilegal hacer eso. Era de las cosas que se hacen en los bordes grises de lo que se puede hacer cuando se tiene dinero suficiente para pagar a quien lo haga bien. El investigador encontró lo que Díaz esperaba encontrar en alguien que había pasado por lo que Elena había pasado. Una deuda, derivada del proceso legal fallido después de la muerte de Tomás. Los abogados de la constructora habían movido el proceso de una manera que dejó a Elena con costas legales que no podía pagar de una sola vez y que había estado cubriendo en cuotas pequeñas pero constantes durante meses. No era una deuda que ocultara ninguna deshonestidad. Era el residuo directo de una injusticia que alguien más había cometido. Pero en manos equivocadas podía presentarse de manera que pareciera otra cosa. Díaz no publicó la información. No necesitaba hacerlo. La hizo llegar a oídos de Castillo con la precisión de quien conoce los circuitos de distribución de los pueblos pequeños. Y Castillo, que ya había jugado ese papel una vez, llegó de nuevo a Los Álamos con un pretexto y en una conversación con uno de los trabajadores dejó caer el dato con la delicadeza de una gota de veneno en agua limpia. Lo que Díaz no calculó era que Marcos ya no era el mismo hombre que había escuchado a Castillo la primera vez. Elena fue la primera en enterarse de que la información circulaba. Fue Rodrigo quien se lo dijo. Lo hizo con esa culpa visible de quien carga algo que le pesa y que necesita entregárselo a quien le pertenece. Elena lo escuchó con calma. Le agradeció que se lo dijera. Después fue directamente a buscar a Marcos. Lo encontró en el sector de granos, revisando la maquinaria con el encargado. Le pidió un momento. Cuando estuvieron solos, le contó lo que había escuchado. No esperó a que él lo descubriera por otro lado. No esperó a que la situación creciera hasta un punto donde defenderse pareciera reactivo. Llegó primero con la información y con la verdad completa. Le confirmó que la deuda existía. Le explicó el origen con cada detalle que él necesitaba saber para entender exactamente qué era y qué no era. Le dijo cuánto debía, cuánto había pagado, cuánto faltaba, en qué plazo esperaba terminarlo. Todo, con la misma voz directa de siempre, sin vergüenza y sin ningún tipo de actuación. Marcos la escuchó de principio a fin. Cuando ella terminó, tardó un momento en hablar. Después le dijo que eso no era algo que cambiara nada en lo que él pensaba sobre ella ni sobre su trabajo. Que la situación financiera personal de cada quien era suya y que lo único que le importaba a él era lo que Elena hacía y cómo lo hacía. Elena asintió, pero había algo más que quería decirle. Le dijo que entendía si esa información generaba alguna duda, que si quería revisar su trabajo de los últimos meses para asegurarse de que nada de su situación personal había interferido con sus responsabilidades, lo invitaba a hacerlo sin restricciones. Marcos la miró durante un momento, que fue más largo que la mayoría. Después dijo que no necesitaba revisar nada, y que Díaz acababa de demostrar que estaba dispuesto a usar métodos que no iban a quedar sin respuesta. Esa misma tarde, Marcos llamó a su abogado y pidió que se iniciara una investigación formal sobre los métodos que Díaz estaba usando para intentar presionar la operación. El abogado dijo que necesitaba tiempo para construir el caso bien. Marcos le dijo que tomara el tiempo que necesitara, pero que empezara esa misma semana. Esa noche don Félix buscó a Elena antes de que cerrara la oficina.
La miró con esa expresión suya, que era lo más cerca que llegaba a la satisfacción visible. Le dijo que Marcos había tomado una decisión importante ese día. Elena le preguntó cuál. Don Félix sonrió y le dijo que eso se lo iba a decir Marcos cuando estuviera listo, y que cuando lo hiciera ella debería escucharlo con atención, porque ese hombre no decía las cosas importantes más de una vez. Lo que Marcos tenía que decirle a Elena no llegó de manera inmediata. Pasaron 4 días en que la vida de los Álamos siguió con su intensidad propia de temporada alta, y en que los dos convivieron en ese ritmo sin que nada externo los forzara a nombrar lo que estaba creciendo entre ellos. Hubo una venta importante de ganado que salió bien después de una negociación que Elena siguió de cerca y que cerró Marcos con esa calma profesional suya, que era en sí misma una herramienta de trabajo. Hubo una lluvia inesperada que retrasó el trabajo del sector de granos 2 días, pero que el suelo necesitaba y que todos en la hacienda recibieron con esa resignación práctica de quien lleva años dependiendo del clima y ha aprendido a no pelearse con él. Y hubo una mañana en que Mateo se cayó corriendo por el patio y se lastimó la rodilla contra el borde de una piedra. Marcos estaba cerca cuando pasó y fue el primero en agacharse. Revisó la rodilla del niño con una calma y una gentileza que Elena observó desde la distancia, con algo que no supo cómo nombrar del todo. Marcos le dijo a Mateo que no era grave. El niño lo miró a los ojos con esa seriedad suya y le dijo que no le dolía mucho. Marcos le respondió que era valiente. Lo dijo mirándolo directamente, con la misma honestidad con que decía todo, no con esa voz especial que muchos adultos usan con los niños cuando en realidad les están hablando a ellos mismos. Y Mateo lo recibió como verdad porque lo era. Elena guardó esa imagen sin analizarla todavía. Tenía mucha práctica en guardar cosas sin analizarlas hasta que el momento correcto llegaba solo. La tarde del domingo fue cuando Marcos habló. Era el tipo de domingo en el campo en que el trabajo afloja un poco y el tiempo se mueve de manera diferente, más espacioso, como si las horas supieran que no hay la misma urgencia y decidieran ocupar más lugar. Elena estaba sentada en el borde del galpón con un café que ya se había enfriado y un cuaderno abierto que en realidad no estaba usando. Marcos se acercó despacio y se sentó cerca. No al lado exacto, pero cerca. Estuvieron un rato en silencio antes de que él hablara. Le dijo que había pensado mucho en lo que quería decirle, que no era bueno con las palabras cuando las cosas importaban de verdad y que por eso había tardado más de lo que hubiera querido. Elena lo escuchó sin decir nada. Marcos le dijo que cuando ella llegó ese primer día, él estaba convencido de que tenía razones suficientes para no dejarla entrar, que las tenía construidas con años de experiencia y con un precio pagado que justificaba cada ladrillo de ese muro. Le dijo que lo que la hizo entrar no fue la carta, ni el currículum, ni ninguna credencial que se pudiera poner en un papel. Fue verla plantada en ese patio, con los brazos extendidos, protegiendo a un hombre viejo que no tenía ninguna obligación de proteger. Que esa clase de persona, del tipo que actúa desde lo que es y no desde lo que calcula, era la que él había buscado toda su vida para tener cerca. No solo en el trabajo, en la vida. Lo dijo con esa directness suya, que cuando viene de un lugar honesto, resulta más poderosa y más difícil de ignorar que cualquier discurso elaborado. Elena lo miró durante un momento que no fue corto. Después le dijo que lo escuchaba, que lo que él decía lo entendía y lo valoraba con honestidad, pero que necesitaba que él entendiera algo de ella también. Le dijo que no había llegado a Los Álamos buscando nada más que trabajo y estabilidad para su hijo, que lo que había crecido en esas semanas era real para ella, pero que era todavía frágil, que necesitaba tiempo para saber con claridad qué era, y que ese tiempo no era desconfianza ni rechazo, ni ninguna forma de cerrar una puerta. Era simplemente la manera en que ella protegía las cosas que le importaban. Marcos la escuchó. Asintió una vez de esa manera suya, que era más seria que cualquier promesa hecha con palabras. Después le dijo que el tiempo no era un problema, que él había esperado cosas importantes en su vida y sabía hacerlo, que lo único que quería que ella supiera era que lo que había dicho era verdad, y que esa verdad no dependía de que las circunstancias fueran favorables o difíciles. Se quedaron un rato más en silencio los dos mirando el campo,
con el sol bajando despacio sobre las lomas verdes del fondo. Era el tipo de silencio que solo existe entre personas que ya no necesitan llenar el aire, con palabras para estar presentes de manera real. Don Félix los vio desde lejos mientras cerraba el galpón. Se quedó un momento quieto en la oscuridad que empezaba a caer, mirando esa imagen. Dos personas sentadas en el borde de la tarde, con el campo inmenso detrás. Sonrió para sí mismo con esa sonrisa de quien ha visto muchas cosas en muchos años y sabe reconocer cuando algo bueno está tomando forma. Esa noche Elena le escribió una carta larga a su tía Rosario. Le contó que estaba bien, que Mateo estaba bien y que había crecido de maneras que ella no esperaba tan rápido. Le contó que Los Álamos era un lugar real con personas reales y que había aprendido más en esos meses que en muchos años anteriores juntos. No le contó todo, pero le contó suficiente. Y mientras escribía, supo que lo que todavía no había resuelto no era miedo al futuro. Era la pregunta de si estaba realmente lista para dejar de cargar sola lo que había cargado sola durante tanto tiempo. Y si esa soledad, que había sido su protección, podía convertirse en algo diferente sin dejar de ser ella misma. Los últimos días de aquella temporada en Los Álamos llegaron con una calma que se sentía profundamente ganada. No era la calma de lo que termina. Era la calma de lo que por fin encuentra su forma correcta después de un tiempo largo de búsqueda. La cosecha del sector de soja fue la mejor en 5 años. Los números lo confirmaban, y el estado del campo lo confirmaba también de una manera que cualquiera podía ver con sus propios ojos sin necesitar una hoja de cálculo. El nuevo sistema de riego del sector norte estaba funcionando con una eficiencia que Marcos reconoció en una reunión general con los trabajadores, mirando los planos que Elena había preparado sin nombrarla directamente, pero posando los ojos en ella un segundo más de lo necesario cuando lo hizo, que era su manera de reconocer sin hacer discurso. Los trabajadores que estaban allí lo notaron. Nadie dijo nada, pero todos entendieron. El proceso legal que el abogado de Marcos había iniciado contra Díaz avanzaba con la lentitud característica de los procesos legales bien construidos. Habían encontrado evidencia documentada de que Díaz había usado métodos de presión ilegales en al menos 2 operaciones previas en la región. No era suficiente todavía para cerrarlo, pero era suficiente para que Díaz supiera que tenía un problema real que no iba a desaparecer con el tiempo. Las ofertas de compra habían dejado de llegar. El silencio de ese lado era más elocuente que cualquier comunicado. Elena terminó de organizar el archivo histórico completo de Los Álamos en ese periodo. Era una tarea que había llevado semanas intercaladas con todo lo demás, y que cuando estuvo terminada, transformó la oficina de un lugar donde la información se buscaba por instinto o por memoria, en un lugar donde cualquier dato de cualquier año podía encontrarse con claridad en menos de 2 minutos. Marcos lo vio el día que quedó listo. Entró a la oficina, miró el sistema en silencio durante un momento real y después le preguntó cuánto tiempo había tardado. Elena le dijo la verdad. Él respondió que valía cada hora. Nada más. Pero viniendo de Marcos, eso era un discurso completo. Don Félix cumplió años un martes de ese mes y Elena lo supo por Rodrigo 2 días antes. Organizó algo simple y real. Consiguió una torta en la panadería del pueblo. Convocó a los trabajadores para el mediodía bajo el techo del galpón y preparó una mesa con lo que había disponible sin pretender que era más que eso. Marcos llegó cuando ya estaba todo armado. Se quedó un momento parado en la entrada, mirando la escena con esa expresión que Elena ya sabía leer como impresión genuina que él no iba a nombrar en voz alta. Después entró y le dio a don Félix un abrazo breve y fuerte que el viejo recibió con los ojos húmedos y la dignidad intacta. Fue una hora simple, sin protocolo ni discursos. Solo personas compartiendo un mediodía bajo un techo de zinc, con la tierra y el sol afuera, y el sonido de las voces mezclado con el sonido del campo. Mateo estuvo pegado a don Félix toda la hora. Le cantó el cumpleaños en voz alta y completamente desafinado, y todos se rieron con esa risa limpia y sin preparación, que es la mejor clase de risa que existe. Elena lo miraba desde el borde de la mesa y pensaba en lo extraño y lo hermoso que era que un año antes ella no conocía a ninguna de esas personas.
y que ahora todas ellas formaban parte del tejido de su vida de una manera que era real y que ya no podía imaginarse sin ese tejido. Una semana después de ese día, Elena y Marcos tuvieron una conversación que duró casi 2 horas. Fue en el corredor de la casa principal, de noche, con el campo oscuro adelante y el cielo lleno de estrellas que en el campo se ven de una manera que la ciudad hace olvidar que es posible. Hablaron de los Álamos y de sus planes a mediano plazo. Hablaron de Mateo y de lo que Elena quería para él en los próximos años. Hablaron de la posibilidad real de que ella retomara sus estudios de administración a distancia, que Marcos había investigado más en detalle y para la que ya había encontrado el proceso de inscripción. Hablaron del pasado de cada uno con esa honestidad que solo es posible cuando 2 personas ya no necesitan protegerse de la misma manera que al principio. Hablaron de Valeria y de Tomás con la precisión respetuosa de quien habla de algo que dolió mucho y que ya no duele de la misma manera, pero que forma parte de lo que uno es. Y hablaron, sin llamarlo directamente por su nombre todavía, de lo que había entre ellos, de ese algo que había empezado el primer día en el patio y que había ido creciendo en silencio a través de todas las semanas siguientes, sin que ninguno de los dos lo detuviera ni lo forzara. Marcos le dijo que no esperaba que ella tuviera todo resuelto, que él tampoco lo tenía, que lo único que sabía con certeza era que quería que ella y Mateo siguieran en Los Álamos, no solo como empleada y como huésped, sino como parte de lo que la hacienda era y de lo que él quería que fuera. Lo dijo con esa seriedad suya, que no necesita adornos para llegar. Elena lo escuchó. Tardó un momento en responder. Le dijo que ella también lo quería, que había llegado a Los Álamos huyendo de algo, y que en algún punto del camino había dejado de huir y había empezado a construir. Y que ese cambio, ese momento exacto en que la dirección se invirtió, tenía algo que ver con el lugar, pero también con él. Lo dijo con la misma honestidad directa que siempre, sin adornos y sin miedo. Esa noche, don Félix fue el último en apagar la luz del galpón como siempre. Los vio hablando en el corredor desde lejos, 2 siluetas iluminadas por la única luz del techo de la casa principal con el campo negro detrás. Se quedó parado en la oscuridad un momento largo, mirando esa imagen. Pensó en todos los años que había pasado en esa hacienda, en todo lo que había visto crecer y morir y volver a crecer. Y pensó que algunas cosas llegan tarde, pero llegan exactas. Que la vida a veces tiene una precisión que solo se entiende desde atrás. Cuando uno puede ver el camino completo y entender por qué cada paso fue necesario para llegar al siguiente. Apagó la luz, respiró el aire de la noche y caminó despacio hacia su cuarto. Elena no sabía todavía todo lo que le esperaba en Los Álamos. No sabía que Díaz haría un último intento desesperado antes de rendirse del todo. No sabía que Mateo llamaría a Marcos por un nombre que nadie le había enseñado, y que ese momento cambiaría algo en el hombre de una manera que ningún documento ni ninguna conversación podría haber logrado. No sabía que la habitación junto al depósito de semillas que había sido su primer hogar allí iba a quedarse pequeña muy pronto para lo que su vida iba a necesitar. Pero esa noche, sentada junto a Marcos en el corredor de la casa principal de Los Álamos, con el campo inmenso adelante y el peso exacto del presente, Elena Vargas supo una sola cosa con una claridad que no necesitaba confirmación: que había llegado al lugar correcto, con las personas correctas, en el momento correcto, y que esta vez no iba a irse.